Y me he propuesto un tema que sé que va a ministrar nuestro corazón. Le he titulado la serie Felices. ¿Cómo se titula la serie de sermones? Son 5 o 8 sermones con los que cerraremos el año sobre el tema felices. Y está basado en el Sermón del Monte y particularmente en las bienaventuranzas. Dije que quisiera a partir de hoy y durante algunos domingos que volviésemos, como lo hicimos años atrás, a considerar las enseñanzas gloriosas y eternas del Señor Jesucristo, dadas en la porción del Sermón del Monte que clásicamente son llamadas las bienaventuranzas. Dios nos creó no para que fuéramos desgraciados, desdichados, sino para que fuéramos perfectamente felices. La caída, el pecado trajo dolor, miseria, ruina, enfermedad, muerte, desdicha absoluta. El hombre busca la felicidad, pero por buscarla, no solamente de la manera equivocada, sino en el objeto equivocada, añade más infelicidad y angustia a su vida. Por su estado corrupto, el hombre hace de todo lo que le parezca le pueda proporcionar algo de felicidad un Dios, un ídolo. El hombre incluso llega a ser ídolo a sí mismo, se hace ídolo a sí mismo. Esa es la razón de su idolatría. Quiere ser feliz. Algo le dice que necesita a Dios, y en su ceguera espiritual hace dioses de todo lo que le ofrezca un poco de gozo, de alegría, aunque luego el dolor sea más terrible y profundo. Se asemeja al perro que se le cortó la cola y da giros desesperados por mordérsela sin lograrlo hasta quedar extenuado. Ese es el hombre sin Cristo. Ese es el hombre sin Dios. Quiere ser feliz, pero no lo logra, y busca todos los medios que tiene a la mano, y lo que hace es hacerse una mayor herida. Quisiera compararlo con una ilustración que recibí alguna vez en un seminario que recibí de un pastor llamado David Ormachea. No sé si era original de él la ilustración, pero decía que el hombre, buscando el gozo, la felicidad, buscando la paz, buscando alimento espiritual, porque nació, el hombre fue creado no solo para vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se compara con el lobo en Alaska. En Alaska, para cazar los lobos, quizás recordaron algunos esta ilustración, la dije hace algunos años. A los lobos, para cazarlos en la nieve, entierran un cuchillo muy afilado de ambos lados de filo, y lo entierran por la empuñadura, dejando la hoja al aire, y la untan de un poco de sangre. Cuando el lobo huele la sangre, se acerca a la hoja que está muy afilada y comienza a lamer la sangre. Como el frío es terrible, la temperatura es tan fuerte, la lengua por causa del frío se le congela o se le duerme, de tal manera que una vez lame la poca sangre que hay allí, comienza a seguir lamiendo, y lo que no se da cuenta es que está lamiendo su propia sangre, y lame y lame y lame hasta morir. Ese es el hombre sin Cristo, procurando buscar felicidad. Cristo vino con el fin de restaurar al hombre y volverlo al estado de gozo sumo, de gozo supremo, de felicidad inmarcesible, inextinguible e indescriptible. El Salmo 1 y 2, que son una síntesis de todos los salmos, dice: dichoso, feliz el varón, feliz el hombre, y lo conecta inmediatamente con el corazón de Dios. El Salmo 1 con su santidad, y el Salmo 2 con el ungido de Jehová. Es decir, que quien ha sido redimido, esto es, el cristiano, es uno que ha nacido de nuevo, que recibió ya la fe y el arrepentimiento, que ha sido sellado con el Espíritu Santo y adoptado como hijo de Dios, debiera ser feliz. La pregunta de esta mañana: ¿es usted feliz? Notamos que cuando Cristo inicia su ministerio público en la sinagoga, toma las escrituras y lee. Quisiera probar si es esto. Gracias. Mire lo que dice Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. Yo quiero connotar en esta hora
que el propósito de la venida de Cristo es volver al hombre al estado de felicidad que perdió cuando cayó en pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. El Espíritu del Señor, de Jehová, el Señor, está sobre ¿quién? Eso dijo ¿quién? Cristo. Porque me ungió Jehová y me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. La venida de Cristo no fue para tristeza, sino para alegría. Yo recuerdo que para la Semana Santa de hace unos, qué sé yo, 40 y tantos años, yo era un niño entonces, vimos una película mexicana protagonizada por un señor llamado Enrique Rambal, y toda la gente en el teatro, que era en blanco y negro, imagínense la edad que tengo, era en blanco y negro, la gente lloraba cuando moría Cristo, y algunos balbuceaban palabrotas contra los judíos. No entendían que Cristo no vino para que llorásemos, sino que Cristo vino a devolvernos el gozo y la felicidad, la alegría que se perdió por causa del pecado. Mire lo que dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, ¿qué? Apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé de gloria en lugar de ceniza, óleo de ¿qué? De gozo en lugar de luto, manto de ¿qué? De alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Qué notan en este pasaje? Un deseo glorioso de Dios de verle a usted sonreír. Y cuando digo sonreír, no de una manera meramente externa, sino desde lo profundo de su alma. Dios quiere devolverle el gozo en su corazón. Recordemos que en el Salmo 51, cuando David pecó y viene al arrepentimiento, una de las mayores solicitudes del rey David al Señor es: devuélveme la alegría, la felicidad de mi salvación. Dios vino a ser un pueblo gloriosamente feliz, que se goce, que se deleite, que disfrute, que vea la creación y lo que hace día a día para la gloria del Señor. A veces no entendemos ese concepto. La Biblia dice: hagan todo como para la gloria del Señor. Quiere decir, háganlo siendo felices. Porque cuando glorificamos a Dios, cuando somos bendecidos. Cuando glorificamos a Dios, cuando recibimos regalos de parte de Él. Cuando glorificamos a Dios, cuando vemos su bondad en nuestras vidas. Dios quiere en lo más profundo de su ser que usted sea feliz. De hecho, Él, Cristo, en la felicidad, si lo tiene a Él, lo tiene todo. Él no dijo: reciban mis bendiciones y viviréis. Él dijo: buscadme y viviréis. Él no dijo: daré vida próspera a los que practiquen la religión cristiana. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud y la tengan en abundancia. Él no dijo: vengo a mostrarles el camino. Él dijo: yo soy el camino. Él no dijo: les aplicaré la resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo: lejos de vuestra denominación o credo claudicaréis. Él dijo: lejos de mí nada podéis hacer. El punto es este: que el pecado rompió la íntima comunión de usted con Dios. Esa es su melancolía, su desdicha, su dolor. El pecado no es la razón de su angustia existencial. El pecado fue responsable de la peor de las desgracias. Lo separó a usted de Dios, y desde entonces usted es una persona desgraciada e infeliz. Hoy es altamente probable que usted se sienta como el hijo pródigo de la parábola de Jesús, aquel que pensó que su gozo estaba en la herencia material. ¿Cuántos lo recuerdan? Solicitó su herencia, ¿y qué hizo? Fue a buscar felicidad en la comida, en la bebida, en las mujeres, en la vida disoluta. Y cuando hubo determinado con todo, descubrió que su felicidad no estaba en esas cosas, que realmente su felicidad ni siquiera era la casa de su padre,
Su felicidad era regresar con su padre. ¿Qué pensó él? No soy digno de llamarme hijo. Su pecado le había separado a su padre del deleite de su presencia. Cuando lo entendió, ya no le importaba volver como un jornalero. El punto era volver a él. El Sermón del Monte en su conjunto ha sido erróneamente entendido bajo la perspectiva de el evangelio social. Muchos piensan que el Sermón del Monte es algo así como una serie de reglas cómo deben vivir los hombres. Incluso Gandhi, ¿cuántos recuerdan a ese héroe de la India? Aplicó parte del Sermón del Monte porque pensó, es solamente una serie de fórmulas sociales, si las aplicamos todo va a ser felicidad. Otros piensan que el Sermón del Monte es una mera explicación de la ley. Creo que, como dice Martyn Lloyd-Jones, sí explica el Sermón del Monte y expone la ley en algunos puntos, pero va más allá de la ley. Los dispensacionalistas afirman que este fue escrito, el sermón, para Israel y nada tiene que ver con la iglesia. Por tanto, no se aplica a nosotros. Si eso fuera verdad, entonces no somos luz, no somos sal y no debemos amar a los enemigos. Pero Cristo dice que lo debemos hacer. Y con respecto al reino de los cielos, el reino de los cielos ya está aquí. Y aunque aún no ha sido establecido en su plenitud, el reino aquí, como dice Lloyd-Jones, es sobre todo algo dentro de nosotros. Así que sí, nos vamos a adentrar en la serie de enseñanzas de las bienaventuranzas. Usted tiene que esculcar es por dentro de usted mismo. Terminemos diciendo esta introducción que el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas y es una descripción del cristiano. Todo cristiano debería ser así. No está diciendo lo que debemos hacer, sino que si usted es cristiano, usted debería ser así como lo dicen las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una descripción del carácter cristiano. No se puede tener una de las felicidades, porque dice felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Pero aquí no se puede, si usted es cristiano no puede tener una de ellas, tiene que tenerlas todas o ninguna. Algo importante, dice Lloyd-Jones, estas no son una tendencia natural. O sea, el hombre por naturaleza no puede producir esas felicidades. Esas felicidades provienen de la gracia del Espíritu Santo que aplica y que en sus gracias permite que el creyente alcance, haga, logre esas felicidades. Hay cualidades naturales que se asemejan a estas descripciones, pero no son las cualidades espirituales aquí descritas. Sin embargo, estas cualidades, cuando son genuinas, diferencian lo que es un creyente y uno que no lo es. A decir verdad, la diferencia entre un creyente y un incrédulo es esta: el creyente es feliz y el incrédulo es un pobre desgraciado. No importa lo que haya logrado en su vida, no importa lo que haya alcanzado, si no tiene a Cristo es una persona desdichada. Veremos en las bienaventuranzas que también hay un orden lógico bien definido. Ahora sí, metámonos en el sermón de hoy. El sermón de hoy se titula Felices los pobres. Mateo capítulo 5 verso 1 al 3. Dice en la escritura, quiero que lo leamos todos a la vez. Ahora, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué? Es el reino de los cielos. Hoy quisiera pedir en comunión con ustedes, de acuerdo a las promesas dadas por Cristo, que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él esté. Que no nos dejaría huérfanos, fue su promesa, y que el Espíritu Santo nos predique hoy por medio de la Escritura. Mire lo que dice Jesús en el capítulo anterior 4 el verso 16 y 17. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? Y los asentados en la región de la sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces, dice la Biblia, comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
para mantener el hilo del pensamiento de nuestra introducción, es necesario decir que hace referencia a sí mismo. Él dice en Juan: yo soy la luz. Lo que estaba diciendo es que el mundo que estaba en tinieblas lo vio a él, vio la gran luz. Quien le tiene no está en tinieblas. Parte de su amargura, parte de su tristeza, si no toda, es que usted está en oscuridad. El reino, dijo Jesús, está cerca. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, y donde está el Rey, el reino está presente. Esta palabra es real ahora mismo. Aquí el Rey y la luz están en este lugar. El punto es, ¿usted lo cree? Primer punto, Jesús y las multitudes. Alguien dijo que las multitudes, las masas, no son confiables. Y refiriéndose a Cristo, estas primero, al degustar sus bendiciones, quisieron hacerle rey terrenal. Y tiempo después, ¿qué gritaban? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Con todo esto, Cristo se compadece de las multitudes. ¿Cuál es la razón? Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, ¿qué sintió por las multitudes del Señor? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se notaba que estaban desamparadas? ¿Cómo se sabe que alguien está desamparado? ¿Qué expresa? ¿Alegría o amargura o tristeza? Porque el tema de nuestros sermones es felicidad. Y el primer punto que quiero tratar es como dice Jesús: subió al monte y vio la multitud y sus discípulos y comenzó a enseñarles. La multitud es una masa. Usted va al estadio Nemesio Camacho El Campín a ver jugar un partido de fútbol y todo el mundo grita, salta, sonríe, pero en el fondo son personas agresivas, violentas, amargadas. Usted va, anoche mismo seguí de largo, pero no porque sea más santo que nadie, sino que paralelamente al ordenamiento del sermón, que me había costado durante la semana mucho organizarlo. Siempre tengo problemas con el primer sermón de una serie de sermones. Lucho para poder ordenarlo, soy muy lento para ello. Pero junto con ello, porque en la cuadra siguiente a mi casa estaban en una rumba terrible, una gran fiesta. ¿Y qué hace la gente? Sonríe, grita, canta, pero en su corazón, ¿cómo está? Están buscando un sustituto. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque vio caras tristes, caras desgraciadas, gente que corre. Las épocas decembrinas son una buena oportunidad para observar. La gente corre a comprar esto y aquello, regalos de vino, comida, corre y corre, pero no son felices. Yo recuerdo que la canción más popular cuando yo era un niño, que ponían en la radio Melodía, la que se impuso en sintonía. Yo era un niño. Era en la voz de una señora colombiana que es más ronca que una ronca, le llaman la ronca de oro, y decía esto: diciembre me gustó pa' que te vayas. La música que presumimos romántica está llena de desdicha, de infidelidad, de desgracia, y te fuiste y me dejaste y no me quieres y no me amas, regresa, me muero, me suicido. Cuando Jesús vio la multitud, sintió compasión, como hoy siente compasión por nosotros. Dios no quiere que su mayor creación, el que lleva la imagen suya, sea infeliz, pero el hombre es infeliz por su pecado. Pero Jesús se compadece, y hoy está compadecido en gran manera de su pueblo. Porque debiendo ser feliz, quizá por falta de entendimiento, quizá por su alejamiento del Señor, termina siendo desgraciado. Hay un pasaje que me impactó siempre, que yo quería entenderlo muy bien. Él se dirige al pueblo de Israel, particularmente al pueblo judío, y dice: ¿quién entiende este pueblo? Como dicen los chicos, le tocamos, le endechamos y no llora. ¿Usted sabe lo que es endechar?
Lo que hacen las plañideras, que se llaman, que empiezan, ay, se murió, y todo el mundo. Eso es muy de costumbre en la costa. En la costa, en una época era normal escuchar plañideras, si mal no recuerdo el nombre, que las contrataban para que llorara, y la gente lloraba al oírla llorar. Y Jesús dice: le endechamos y no lloran, y les tocamos flauta y no bailan. Su corazón está amargado. Por eso dice a la iglesia: desechando de vuestro corazón toda raíz de amargura, no sea que contaminéis a otros. La amargura es como un virus que no tiene límite, y si no se saca del corazón, no solo me entristece a mí, sino que contamina a mi esposo, a mis hijos, a la familia, a la iglesia entera. Jesús vino para que fuésemos felices. Así que dice aquí la escritura: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban como desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? No es lo que sucede al cierre de año. Usted va a zonas comerciales y que encuentra gente corriendo para todo lado, para todo lugar, corren desesperadamente. Jesús anticipó que en los días postreros que precederían su regreso, la gente se daría en casamiento y la gente compraría y vendería. No es lo que más se hace para estas épocas, pero la gente no es feliz. Dice luego: porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. No dijo que no tenían buenos gobiernos. No dijo: la gente se ve desamparada y triste porque no tiene buenos gobiernos, porque quitaron a Uribe y pusieron a Santos, o porque Santos se reconcilió con Chávez. No dice eso. Tampoco nos dice que están desamparadas porque no tenían riquezas o bienes. De hecho, durante la venida de Cristo también había un buen nivel de abundancia en el pueblo judío. No dijo que no tenían pastores, es decir, no habló en plural para hacer alusión a nosotros los que hacemos el oficio de pastor. La palabra está en singular: porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? El desamparo de ellas, la desgracia de ellas, la infelicidad y el caos de ellas es que no lo tienen a Él. Él dijo en Juan: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Las multitudes de las que constantemente usted hace parte no pueden cantar con voz de júbilo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El gran yo soy, el autoexistente, el que nada necesita, es mi pastor. No lo pueden decir. Por eso Jesús, cuando vio la multitud, se compadeció. Mateo 5:1. Viendo la multitud, hablando del sermón del monte, ¿a dónde subió? Al monte. Subió al monte. Allí hay una ilustración de un acercamiento a Dios. Los profetas, el profeta Moisés en el antiguo pacto, ¿a dónde subió para establecer la ley de Dios? Subió al monte y estuvo allá con el Señor 40 días, si mal no recuerdo. Aquí el Señor sube al monte como una ilustración de que quiere hablar de parte de Dios, de asentar en el corazón de la iglesia bajo el nuevo pacto las perspectivas de lo que debe ser un cristiano. ¿Y cómo empieza? Guarden el culto, guarden los mandamientos, perdonen, sean la sal, sean la luz. No empieza de esa manera. ¿Cómo empieza? Felices. Felices, porque para hacer todo lo que viene después en el sermón del monte, lo primero que Dios pide es que seamos ¿qué? Felices. Y ese es el punto en el cual usted debe comenzar a reflexionar. Dice Mateo 5:1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Si bien es cierto, estaban las multitudes, ¿a quién se dirige él? ¿A quién se dirige él? A sus discípulos. Quiere paso a paso mostrarles en qué consiste la felicidad y cuál es el camino hacia ella. Ya dijimos que Cristo es la felicidad, es la perla escondida, pero él mismo dijo: también yo soy el camino. Y quiere hacer sabio al sencillo, pues Cristo mismo es la sabiduría.
son los escogidos. Tenemos el privilegio de ser enseñados por la misma boca de Dios. Hoy Cristo nos habla. Cada palabra, cada acento de este libro precioso que es la Biblia es literalmente la voz de Dios. Hoy Cristo, por su escritura, está dirigiéndose a usted. Y voy a decir algo que quizá le ofenda, pobre infeliz, por cuanto la felicidad ha huido de su corazón, o quizá nunca la ha experimentado. Muchos, a propósito de las fiestas decembrinas que se avecinan, piensan que si tienen muchos regalos, comida, bebida o qué sé yo, serán felices, y están literalmente equivocados. Hay una canción para estas épocas que siempre recuerdo, que dice: hay quien tiene todo lo que quiere. ¿Y qué más dice? Y sus navidades siempre son ¿qué? Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren. Pero eso es verdad. No. Las mejores navidades que yo recuerdo, yo no tengo memoria de muy lindas navidades. Siempre había dinero o no, había peleas. Siempre había dinero o no, había golpes en la familia. Siempre con dinero o sin dinero había alcohol, borrachera, golpes, violencia, adulterios, fornicación. ¿Sabe cuándo empecé a tener memoria de una buena Navidad en términos humanamente hablando que celebran en diciembre? Cuando conocí a Cristo como mi Salvador. Y quiero decirle que los primeros 5 años del conocimiento de Cristo fueron años de mucha austeridad económica, de mucha necesidad, pero no tengo memoria de navidades mejores. Había conocido a mi Salvador. Pero no es esto de lo que habla el Señor Jesucristo en este pasaje, cuando dice felices los pobres en espíritu. Adán y Eva, si en cambio del árbol prohibido hubiesen comido del árbol de la vida, que no era otra que Cristo, hubieran tenido una fuente dentro de ellos, en su interior, que saltaría de gozo, una fuente de felicidad. ¿Cuánto recuerdan a la samaritana? Hoy hay muchas samaritanas allá afuera. Hoy hay samaritanas por doquiera, donde quiera que usted vaya. ¿Cuál era el problema de la samaritana? Pregunta, ¿era feliz la samaritana? No. ¿Y con qué quería suplir la felicidad? Con hombres. Cuando Jesús lo encontró, le dijo: 5 maridos has tenido, y el hombre que tienes ahora no es tu marido. Tenía un fuerte problema y lo quería suplir. ¿Y qué le dijo Jesús? Si bebieras del agua que yo te voy a dar, se te pasaría, paráfrasis mío, la amargura, y comenzarías a tener un gozo que saltaría desde en tu interior para vida eterna. Ese es el punto. La felicidad no es como nos lo pinta este mundo. Hijito, dice la palabra de Dios, no améis el mundo. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace ver como feliz aquello que nos va a traer mayores desgracias. Tengo preguntas. ¿El adulterio a algún hombre, a alguna mujer realmente lo hace feliz? Y la respuesta de un hombre que hace más de 20 años pasó por cosas que se avergonzaría de mencionar es no. El pecado jamás hace feliz al hombre. Todo lo contrario, aumenta mal sobre mal. Yo recuerdo a un hombre llamado David, que era el rey de Israel. Sale a una azotea, ve una mujer desnuda, bañándose quizá, se siente atraído sexualmente por ella, manda a uno de sus guardias a preguntar quién es ella, y descubre que es casada, pero ahora tiene un deseo, cree que si la posee va a ser feliz, y la manda a traer. Ella, por ser el rey, tiene que someterse a las decisiones del rey. Muchos no entendemos ese concepto. Betsabé per se no fue la que inicia el adulterio, aunque acepta el adulterio. Quizá otros dirían debería haberse dejado matar antes que vayarle al marido, pero hay una cosa que hay que otorgarle en beneficio, y es que era el rey el que le estaba diciendo: tienes que dormir conmigo, y durmió con él. Y no pocos días, tuvieron que haber pasado por lo menos 2 meses para que descubriera que estaba como embarazada. Y tan pronto descubre que está embarazada, empezó la infelicidad. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para decirle al marido? Y entonces viene el marido, que estaba en la guerra donde el rey David debería estar, o por lo menos orando para que en esa guerra hubiera la victoria.
que era el orden que Dios demandaba de un rey, como mínimo, que clamara a él para que le diera la victoria. Así que cuando viene el marido de aquella mujer, viene y lo engatusa, le da trago, a ver si borrachito se lo manda allá para que duerma con ella, y él crea que ese bebé es de él. Y entonces él descubre que eso tampoco funciona y empieza a presionarlo. Al final él no accede a dormir con su propia esposa porque tiene en prioridad la guerra de su pueblo, y termina entonces el rey David mandándolo matar. Le dijo al director o al jefe del ejército: pongan el lugar donde aseguremos que lo maten, y efectivamente lo mató. Tengo preguntas. ¿Dónde comenzó esto? Cuando él quiso ser ¿qué? Feliz, pero escogió el medio equivocado y el objeto equivocado. Muchos de ustedes jóvenes piensan que tener sexo es la plenitud de la felicidad, y les digo algo: a mis 51 años, es un deleite temporal que Dios regala, sí, es un deleite, pero no es la felicidad en sí mismo. Se puede tener una gran esposa como la que yo tengo, y sin embargo, sin Cristo, atravesar periodos de desgracia, de desierto, de sequedad, porque la felicidad verdadera es Dios, la felicidad verdadera es Cristo. Segundo punto, los pobres de espíritu. Mire lo que dice Mateo 5:3, primera parte: bienaventurados los pobres en espíritu. En este pasaje Cristo comienza a trazar el camino hacia la felicidad total, hacia la felicidad plena y eterna. Digamos que esta es la primera dicha o felicidad en la escalera hacia el homeostasis del gozo. Digamos que es la primera y más básica condición para siquiera aspirar a ser feliz. Voy a hacer una ilustración. Alguien se quiere casar. Yo oía una canción en los diciembres de mi época que decía lo siguiente: me voy a casar, compañeros, me voy a casar. Estoy muy decembrino, ¿no? Me voy a casar, mamacita, me voy a casar. Era lo que decía. Y decía luego: solo me falta la novia en la plata. Y el coro le contestaba: casi casi no le falta nada. Para ser feliz, este es el primer paso que hay que dar. Hoy vamos a conocer el primer paso para alcanzar la felicidad, porque su rostro demuestra que usted no está verdaderamente feliz. Dije que las bienaventuranzas son la descripción del carácter de un creyente, y cuando una persona que se dice creyente no está feliz, tiene que como mínimo correr al Sermón del Monte y revisar qué pasa en su corazón, qué ha pasado en su vida, por qué lo que Dios promete no se cumple, porque Dios es fiel y todo lo que ofrece Él lo da. Quizá sencillamente es que usted no ha entendido, o que realmente nunca ha nacido de nuevo. En este pasaje dije que Cristo comienza a mostrarnos lo más básico para ser feliz. La palabra usada aquí para pobre es tojos, que significa mendicidad absoluta, pobreza extrema, pordiosero. También significa acurrucarse de puro pobre. Acurrucarse de puro pobre. Piensa en una persona que está pasando hambre, lleva 3 meses sin comer, quizás se aguanta, está con frío en medio de la lluvia, pero la ropa toda rota, y está sucio, y está oliendo a podrido, y está en un rincón acurrucado. Esa es la idea cuando Dios dice: dichosos los pobres en espíritu. Allí comienza la felicidad. Pastor, pero ¿cómo puede comenzar la felicidad allí? Ahora bien, y para espíritu, la palabra utilizada es neuma, que en este contexto asume el sentido de principio vital. Así que lo que está diciendo Jesús es: ¿quieren ser felices? En primer lugar, tienen que aceptar su pobreza esencial, su pobreza desde su principio vital. Ustedes son paupérrimos. Su estado es catastrófico. Su estado es lamentable. Ese es el primer paso para llegar a la verdadera felicidad. Ahora, podríamos decir
o pensar que hay unos seres humanos ricos espiritualmente y otros pobres, pero lo que Cristo está describiendo es la condición de todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. ¿Cuántos tienen hijos menores de 14 o 15 años? Levanten la mano. Ok, los acabamos de llevar al parque, ¿les ha pasado? Acaba de darles una vuelta, les compró un helado, los embolató en el centro comercial, las caminó hasta que uno saca la lengua y se le pone morada. Y cuando llegan a la casa, pasa media hora, se le paran al lado de la cama a uno y le dicen: mamá, papá, estoy aburrido, no tengo felicidad. Voy a preguntar algo: ¿cuántas veces un 25 de diciembre usted se despierta y hay regalos, hubo comida, pero no tiene felicidad? Y lo voy a decir: si usted no tiene a Cristo, y aún algunos teniendo a Cristo, si no han entendido, si no se han nutrido de la palabra de Dios, es altamente probable que los años desde que conocieron a Cristo hasta hoy, debiendo ser óleo de gozo, hayan sido óleo de tristeza y de amargura. Ay, esto es parte del animarles para que sonrían. Gracias, hermano. Quedó en cámara escondida. Mire lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 verso 6. Cuando Isaías describe al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, mire cómo lo describe: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay qué. Léalo. No hay en el qué, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Esa es la condición de todo ser humano. Yo recuerdo, yo no sé si usted sabe que la mayoría de los grandes movimientos que se dice de amor, de colaboración, de cooperación mutua, todo lo que tiene que ver con ayudas, fundaciones, tuvieron origen en el corazón de hombres cristianos. Y uno de ellos, indefectiblemente, fue Alcohólicos Anónimos, que con el tiempo quizás se secularizó. Pero una cosa es cierta, hay un principio allí: nadie puede librarse del alcoholismo hasta que no reconoce primero que es un alcohólico. ¿Sabe dónde está la raíz de su amargura? Usted no requiere reconocer que es un pobre, una pobre amargada. Yo me acuerdo, en cierta ocasión encontré, si mal no recuerdo, en 1 Samuel, que David, cuando fue ungido como rey, pero todavía no lo habían colocado en el trono, porque el que reinaba era ¿quién? Saúl. A él le tocaba esconderse, y se escondía en una cueva que se llamaba la cueva de Adulán. ¿Quiénes iban allá? ¿Lo recuerdan? Los endeudados, los enlutados y los amargados. Siempre pensé: ¿por qué? ¿Qué significa eso? Pero luego la historia cuenta que esos que llegaron a la cueva de David a ser, siendo amargados, enlutados, endeudados, con el tiempo, al igual que David, no todos, pero con el tiempo muchos de ellos se constituyeron en matadores de gigantes. ¿Qué estoy diciendo yo? Que Cristo vino para cambiar su tristeza, su llanto en gozo. Y si eso no está ocurriendo, usted tiene que preguntarse: ¿soy cristiano verdaderamente nacido de nuevo? O sencillamente: Señor, alumbra mi entendimiento, porque entonces no he entendido absolutamente en qué consiste la vida cristiana. Es decir, que la felicidad está al alcance solo de aquellos que pertenecen a este tipo de personas, que se saben son conscientes de no poseer nada y de necesitarlo todo. Peor aún, su estado de descomposición en términos económicos es lumpesco. Yo no sé si ese término es claro acá, dentro de la economía, si mal no recuerdo, de un señor llamado Marx. Él decía que había gente productiva y había gente que era el lumpen. El lumpen era, por decir algo, los desechables, los que no sirven, los gamines, póngale el término que usted quiera. Y entonces el comienzo de la felicidad es cuando una persona se reconoce como un pordiosero lleno de llagas, de pústulas y además maloliente. Esto es sorprendente. Juan dice que los milagros que Jesús hizo por el Espíritu Santo eran señales. Ellos guardan luz respecto a este punto. Por ejemplo, Cristo que sanó, primero, ciegos. ¿Se acuerdan?
¿Qué queríamos ilustrar el Señor? La condición de la humanidad. En un pasaje paralelo dice que tienen ojos pero no pueden, y tienen oídos pero no pueden. ¿Qué más hizo? ¿A quiénes más sanó? Especialmente paralíticos. ¿Qué significa la parálisis? Viene a mi memoria particularmente el paralítico de Betesda. ¿Cuántos años llevaba esperando un milagro? Toda la vida, 38 años. ¿Y cuál fue la respuesta de ese pobre hombre? Señor, no tengo quien me ayude. ¿Notan? Si ustedes observan a los que Dios le hizo milagro en el caminar de su ministerio terrenal, notarán que una de las características que tenía era que se reconocían paupérrimos, pobres. Nunca olvidaré al prepotente y soberbio Naamán, leproso. Y cuando el profeta le dice, el Señor dice, Jehová dice que si quiere sanarse se meta 7 veces en el Jordán, se puso soberbio. Dijo, pero ¿cómo así? Habiendo tantos ríos en mi tierra, en mi nación, ¿por qué tengo que ir? Y luchó con su orgullo. Por fortuna, persuadido por su sirviente, que era muy humilde. Qué bueno ser sirviente. Persuadido, ¿qué hizo? Se convenció a sí mismo y obedeció al Señor. ¿Y en qué redundó todo? Que su tristeza de su lepra se convirtió en una tremenda alegría, porque Dios limpió de la lepra, tipo, símbolo del estado del corazón de un hombre, de una mujer sin Cristo. ¿Qué más sanó? Leprosos, sordos. ¿Por qué estas enfermedades y no otras? Bien, creo que eran alusiones directas a la condición espiritual del hombre, de Israel, de los judíos, de los fariseos, de usted, de mí. No es pobreza material como lo enseñan ciertas sectas. ¿Se acuerdan ustedes cuando éramos católicos, apostólicos y boyacenses? Bueno, aquí hay católicos, apostólicos y del Meta y de Antioquia, pero ¿se acuerdan de eso? Yo recuerdo cuando niño que dice, ¿y ese por qué anda así? Yo me acuerdo, ¿a dónde vamos? A la misión de los hermanitos descalzos. Y yo los acompañaba. ¿Y por qué andan descalzos? Porque hicieron un voto de pobreza, porque entendieron que era pobreza material. Una persona puede ser muy pobre económicamente y ser un miserable espiritual. Y una persona puede ser muy rica económicamente y ser rico espiritualmente también. Yo recuerdo a José de Arimatea. ¿Cuántos saben quién era él? José de Arimatea era un hombre de mucho dinero, era de linaje importante en el pueblo judío, tenía mucho dinero, tanto que le regaló la tumba, si mal lo recuerdo, al Señor Jesucristo. Dice en Isaías 53, dice que entre los ricos, entre los nobles, entre los de, ¿cómo se diría en Bogotá coloquialmente? Los de la JAI, los del dedo parados, fue sepultado Jesús. Así que Jesús no estaba hablando de dinero, ni de cosas materiales. Hay gente aquí que tiene muchas veces más que lo que pueda tener otro, pero es un pobre infeliz, es un pobre desgraciado, no ha podido alcanzar el gozo. Su vida va de tristeza en tristeza. Pero el que ha nacido de nuevo y ha entendido la luz de la Escritura, lo que significa el carácter del cristiano, es una persona que va de gozo en gozo, de alegría en alegría y de triunfo en triunfo. Jesús dijo, si no os hacéis como niños, no heredaréis el reino. Es semejante. El niño es feliz con cosas sencillas. Cuando yo era chiquito, para diciembre, cuando no había plata, las cajas de fósforo se le ponían botones adelante y atrás con una hilito, y el mismo hilo se sacaba y se le ponía y a correr con él. Y yo pasaba diciembres, y yo podría cantar hoy también, aquellos diciembres que nunca volverá. ¿Sabe qué está diciendo Dios, Wilson? ¿Sabe qué está diciendo Dios, María Elena? La mitad de tu tristeza, si no más, es porque no has vuelto tienes que regresar mejor a la sencillez de la palabra. La palabra es sencilla y vivir la vida cristiana es sencilla, y te has echado encima demasiadas cargas. ¿Qué fue lo que dijo Jesús de la parábola del sembrador? Se refirió a algunos que la palabra llega, echa algunas raíces, pero tienen tantos afanes del trabajo, de la vida, de los deleites de este mundo, que se seca la palabra y por eso no fructifica.
están equivocados de rumbo si piensan que los regalos de diciembre y todas esas cosas que se ha inventado el comercio es lo que los va a hacer felices. El Señor dice en el proverbio: es mejor comer legumbres en casa donde hay paz que comer manjares en casa de contienda. Así que, hermano, no es pobreza material, dije, como algunas sectas lo enseñan. Tampoco pobreza física o discapacidad o algo así. Hay personas que piensan, entonces si soy paralítico, o si tengo un ojo tuerto, o si soy tartamudo, entonces a eso se refiere el Señor. Absolutamente no. Absolutamente no. Cuando yo era chico, yo pensaba, los ricos son malos y los pobres son buenos. ¿Cuánto le pasó? Levante la mano. Yo pensaba, además porque veía mucho El Zorro, El Águila Negra y otras películas mexicanas que me hacían creer que los ricos eran malos y los pobres eran buenos. Hasta que el Señor me enseñó que el pecado no tiene acepción de clase social. Y eso es lo que está hablando el Señor esta mañana. Su felicidad tiene un comienzo cuando usted reconozca su paupérrima condición espiritual. Me paré un día en un semáforo en mi último modelo. Él también fue último modelo. Ya no es, pero fue. Así que me paré y yo recuerdo que, si mal no recuerdo, yo con mi esposita, y se me acercaron unos de los que limpian los vidrios a la fuerza, casi que es un atraco. ¿Sí? Quieren que se lo limpie y rodean el carro con las caras cortadas así de lado a lado, parecen, y miradas así centellantes y sin dientes y con un cuchillo en la mano. No, está exagerando. Pero lo cierto es que yo saqué, recuerdo, unas monedas y me las tiró de nuevo. Eso no alcanza para nada. ¿Sí ve que son pobres económicamente, pero se creen ricos espiritualmente? Y lo que dice Dios es: dichosos, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mejor dicho, lo que Cristo habla es mejor entendido si lo describimos de esta manera: como la incapacidad de un muerto a impartirse vida a sí mismo. Piense que usted está muerto. Jugamos un poquito. Piense que está muerto. ¿Cuántos están pensándolo? Bueno, algunos ya están porque tienen los ojos cerrados a media hora, no oyen el sermón. Pero ¿cuántos piensan que está muerto? Estoy muerto. Ok, ahora piense que usted está muerto y se puede impartir vida. ¿Podría hacer eso? Eso es lo que está diciendo el Señor. El reino de Dios y sus bendiciones y la paz y el gozo y la felicidad está reservada para los que saben que no pueden ayudarse a sí mismos. Nuestro orgullo no nos lo permite. Nuestro orgullo siempre hace que creamos que somos autosuficientes, nos autojustificamos. O también podríamos describirlo como la inhabilidad, el no poder ni querer hacer lo bueno, o como la condición de un enfermo terminal sin cura. De acuerdo a la Escritura, el hombre no puede resucitarse espiritualmente a sí mismo, necesita que otro lo haga por él. Pablo, al hablar de la iglesia en su carta a los Efesios, les dijo que antes ellos eran muertos espirituales. Leámoslo, Efesios capítulo 2 verso 1. ¿Qué dice la Escritura? Léalo fuerte conmigo. Y él, ¿quién es él? ¿Quién es él? No, Cristo. Bueno, es Dios, pero hay un nombre que es poderoso porque nos recuerda su obra redentora. ¿Cuál es? Cristo. Y dice: Él, Cristo, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabas Es que un muerto, cuando hablamos de vida, ¿qué tanta riqueza tiene un muerto? Hablando de vida, de 1 a 10, 5, 4, 3, 2, no tiene nada. Y eso es lo que está diciendo Dios. El comienzo para que usted sea feliz es que reconozca su condición espiritual. No ha podido. ¿Cierto que somos dados a autojustificarnos? Cuando discutimos con el cónyuge: no, mi amor, pero cuando era más fácil decir: me equivoqué, pequé, fallé. Pero nuestro orgullo, porque eso es parte de lo que el maligno sembró en el corazón del ser humano en el Edén: comed de este árbol que os prohibió el Señor y seréis ¿qué? Dioses. ¿Qué quiere decir? No necesitáis que nadie os dé nada, no necesitáis que nadie os alimente, no necesitáis de nada. Y uno así lo cree
hasta los 50 años. Y a los 51 empieza a notar que eso era un error. ¿Por qué? Porque la vena varice ya no le deja mover bien las piernas, las rodillas con sus ligamentos rotos, empiezan a fallar el corazón y a uno no puede desplazarse a donde quiere. Bendito Dios que le dio al hombre la oportunidad de vivir hasta la vejez, porque quizá, pienso yo, que es un acto de gracia de Dios con el ánimo de que el hombre en el caminar vaya descubriendo lo que nunca es y jamás podrá ser si Cristo no interviene en su vida. En cierta ocasión me preguntaba, yo soy de, ¿cómo se dice? De humor fuerte, para no decirlo de otra manera. Si yo no me aplico desodorante apropiadamente, es probable que muchos caigan aquí, pero no bajo el poder de Dios, como dicen algunos milagreros, sino bajo el veneno de mi humor. Igual cuando hacemos nuestras misiones diarias y abrimos la boca en la mañana a saludar a la esposa, ¿qué descubrimos? Olores nauseabundos. ¿Qué es eso? Y en cierta ocasión va a sonar hilarante o gracioso, oraba y es una manera natural que descubrimos lo que el Señor dice, que sois, vuestras obras son delante de mí, ¿o qué? Trapos de inmundicia. Creemos que hacemos algo bueno y no hacemos nada bueno. Así que, ¿qué está diciendo Dios hoy? El mismo apóstol en su carta a los Romanos en el capítulo 3 dice que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, y esto incluye a los no judíos, a los judíos y a los cristianos, es decir, a todos. Tercer punto, pobreza es opuesto a la bondad. Mateo 9, del 9 al 12. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿cómo? Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ¿qué dijeron a los discípulos? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? ¿Qué estaban diciendo? ¿Que ellos eran pecadores? No. ¿Y qué fue lo que contestó Jesús? Al oír esto, Jesús, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? ¿Sabe por qué usted no ha alcanzado la felicidad? Porque usted cree que no necesita a Jesús. Los fariseos no necesitaban a Cristo, así que se creían sanos, estaban podridos como cualquier otro hombre. Como dice la doctrina de la depravación total, el hombre está depravado totalmente, no quiere ni puede hacer el bien a no ser de que Cristo le redima. Pero ellos creían que eran buenos. ¿Y sabe cuál es el mayor engaño? La religión. A veces decimos, yo traigo el diezmo, yo traigo la ofrenda, yo voy los domingos a la iglesia. Y ese es el peor engaño, es la peor anestesia del alma. Nos lleva a persuadir que por lo que hacemos somos mejores que otros. Y estos pensaban eso, que eran mejores que los publicanos y que eran mejores que los pecadores. Y Jesús le dice, el problema de ustedes es que no han entendido que el camino a la felicidad es reconocer primero vuestra enfermedad. Están en el debate. Me encantó cuando el pastor Arocha el domingo que vino, al referirse al homosexualismo, dijo que son insensatos los del Senado, del Congreso, hacen una ley y declaran a partir del 1 de enero del 2011 las peras serán bananos. La ley entra en vigencia y uno va a donde tienen los árboles de pera a coger un banano, y ¿qué pasa? No ha pasado nada. Y él quiso dar a entender y lo aclaró que es tontería por medio de una ley declarar a un hombre mamá y a una mujer papá. Pero no es lo que está ocurriendo. Hicieron una entrevista en el canal 7 o en el canal Caracol, unos valientes personas que, de acuerdo a lo que oí, pienso, se arrepintieron, descubrieron que su homosexualismo era un pecado y entraron en un proceso. Y ellos mismos testificaron que mientras fueron homosexuales eran desgraciados y amargados, porque esa es la realidad. Nosotros publicamos en la palabra profética un tema que se llamaba
mente reprobada, y mostramos históricamente hablando en un ensayo que se hizo cómo el 99.99999% de ellos son personas infelices. Pero ¿qué dijeron allí en la entrevista? No, nosotros somos felices. Por eso nos pusieron gay, porque la palabra gay en inglés significa contento. Pero usted y yo sabemos que nadie que va contra natura puede ser feliz. El punto es reconocerlo. Cristo está a la puerta, está extendiendo sus manos. Mi mamá decía cuando había gente terca: ni el enfermo quiere, ni hay que darle. Y eso es lo que piensa Jesús, creo yo. Su gracia está a discreción de aquellos que se reconocen enfermos, que se reconocen desvalidos, que se reconocen pobres en espíritu. Uno de los mayores engaños del corazón, pues engañoso y perverso, dice Jeremías, es hacerle creer a usted que es bueno, que por sus obras usted merece el cielo, que el evangelio usted no lo necesita, que a usted nadie lo comprende, que nadie lo quiere. Eso es lo que le hace creer al hombre. En este ejemplo que pone Jesús, la pobreza espiritual es comparada con una terrible enfermedad, pero Él es el médico. Pero si no lo necesitan, Él no va a atender, porque Él no va a donde no lo llaman. Él dijo: clama a mí y yo te responderé, golpead y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero en ninguna parte dice yo le daré sin que haya una actitud. ¿Estoy diciendo que la salvación es gratuita? Sí. ¿Estoy diciendo que el muerto recibe la gracia para ser regenerado y no la pidió? Sí, porque fue elegido antes de la fundación del mundo. Pero estoy diciendo también que en cuanto a la responsabilidad humana, al llamado del evangelio, el hombre debe responder con un corazón arrepentido. De lo contrario, su vida será no solamente infeliz ahora, sino eternamente y para siempre. Notemos que los fariseos se creían sanos, ricos espiritualmente, mejores que otros. He aquí el engaño de nuestro corazón. En este pasaje el pecado, la impiedad, la maldad y la enfermedad, y Cristo, su perfecta obediencia, su cruz, su sangre, su resurrección, son el médico y la medicina a la vez. Con ironía Cristo les dice que ellos se creen sanos, ricos, y esa es su perdición, su desgracia, su infelicidad. La mera religión sin Cristo no solo le aleja más de la felicidad, sino le lleva a la perdición eterna. Quizá usted es un cristiano verdadero, pero se cree rico. Mire para estos lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 13, 17 al 19. Mire lo que dice: porque tú dices que yo soy rico. Leámoslo. Tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo que. Y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Lo peor que le puede pasar a una persona es decir: no necesito a Dios, no necesito el evangelio, no necesito de Cristo. Su sentencia está dada, porque ha rechazado la única opción que tenía para alcanzar la verdadera felicidad. Creo que es uno de los pecados más evidentes de la iglesia contemporánea. Se predican tantos beneficios, tantas bendiciones entre comillas, pero tampoco a Cristo. Con su teología de la prosperidad: si tienes dinero, Cristo está contigo, dicen. Pero creo que la mayoría de las personas que reciben ese tipo de mensajes siguen muertos en sus delitos y pecados. Solo quieren los panes y los peces, no necesitan al Salvador. Si están peor de infelices que cuando escucharon, si es que alguna vez escucharon, el mensaje del evangelio. En uno de los escritos de Charles Spurgeon, él cuenta una anécdota. Él cuenta lo siguiente, lo voy a decir en mis palabras. Dice que en cierta ocasión había un mendigo tan pordiosero, tan andrajoso, tan cochino, tan maloliente, tan nauseabundo, que un pintor ilustre y famoso lo escogió para pintarlo. Le dijo: te espero en mi estudio mañana
porque yo te quiero pintar y te voy a dar un buen dinero por eso. Así que al otro día, emocionado, el pordiosero se bañó, se afeitó, tenía unas camisas que por allá le habían regalado y se fue para el lugar. Y cuando llegó, se quedó mirándolo el ilustre pintor y le dijo: yo te necesitaba y tu dinero lo hubieras ganado si hubieras venido en el estado en que te encontrabas. ¿Sabe cuál es el punto suyo? Que usted no quiere venir como pordiosero a Cristo. Venga a Cristo como pordiosero. Venga como lo que es. Usted le da su inmundicia y Él le da su alegría. Él le imputa su justicia y le da su paz. Si usted viene a Él reconociendo, como dijo Isaías, que es una llaga podrida. Palabras duras, ¿verdad? Pero están en la Biblia. Mi primera Navidad real, cuando Cristo nació, si es que nació, término alegórico, en el pesebre de mi corazón. Esa fue mi primera Navidad. Cuarto punto: ¿para quién es el reino? ¿Para quiénes es el reino? Mateo 5:3 de nuevo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué son felices? ¿Por qué son felices? Tráeme tu inmundicia. Usted había caído en cuenta. Yo esta mañana venía contento para la iglesia, trasnoché un poco, pero venía feliz de recordar que yo vengo a traer mi inmundicia a Cristo. Y Él dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo le daré descanso para sus almas. Todo lo que Él quiere que yo le dé es mi inmundicia. Yo me oriné en la cama hasta los 13 años. Eso se ve gracioso aquí, pero piensa en un adolescente que gustaba ya de las niñas y cosas como esas. Yo llegaba a veces al salón, cuarto, primaria, quinto, no recuerdo en qué año alcancé a estar cuando todavía me orinaba, pero ya era mayor, y olía amoníaco podrido. Eso suena gracioso. Tenía una prima, no la olvido. Mi mamá había muerto, mi papá no estaba, pero tenía una prima. Era la única a la que le dolía, y muy de vez en cuando, antes de irme al colegio, me decía: ven. Yo no había duchas como ahora, era una alberca comunal para muchas familias. Yo le estoy diciendo de dónde vengo. Yo nunca olvidaré de la piedra donde Dios me cortó, para que la gloria, la honra, el poder, el honor y la alabanza sean para Él por siempre. Amén. No para que usted se compadezca de mí. Una vez alguien me dijo pobrecito, y mi esposa me dijo: tranquilo, mi amor. Me puso la mano aquí como siempre, después me la pone aquí, pero ese día me la puso acá y me dijo: tranquilo, mi amor, pobrecito él que no tiene a Cristo. Así que esa prima me llevaba y me metía a la alberca y me daba una ropita limpia. Yo todo lo que tenía que era entregar, pero a veces en mi terquedad no, prefería irme a que me olieran allí. Ese es su estado. Traiga su inmundicia a Cristo. Será mucho pedirle a un leproso: dame tu lepra y yo te doy salud. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Dale tu porquería, entrégasela hoy. Él la recibe con gusto. Él molido fue por nuestras rebeliones, y por su llaga fuimos curados. Hoy todavía está curando, hoy todavía está perdonando, hoy todavía está salvando, hoy todavía. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa es la base de tu felicidad. Sin Él siempre serás un pobre infeliz. Sin esta primera cualidad, ¿por qué está feliz? ¿Por qué dice felices los pobres de espíritu? Porque vienen paupérrimos, y como dice un pasaje paralelo,
El salmista, si mal no recuerdo, dice: y me tomaste del estercolero. ¿Usted sabe lo que es un estercolero? ¿Qué es un estercolero? Alguien que me grite. Es una taza del baño, pero de las antiguas. Una especie de retrete. ¿Lleno de qué? De inmundicia. Y dice: y me sacaste del estercolero. Dios ilustra apropiadamente para que no olvidemos la obra gloriosa que hizo en nosotros. Ninguno merecemos nada, todo es por gracia. Y Cristo, el Rey de Reyes, se hizo hombre para morir en la cruz, redimirnos y librarnos de nuestras inmundicias. Y dice: y me sacaste del estercolero y me sentaste a la mesa de tus príncipes. Esa es la obra que Dios quiere hacer con los pecadores. Sin esta primera cualidad, pobreza de espíritu, es imposible acceder al reino. Es la característica fundamental del cristiano. Hasta aquí no temo. Voy a pedir que, si alguien está hablando por celular, por favor se retire de la sala. Gracias. No hay problema, pronto es una urgencia. Hasta aquí notemos que el comienzo de esta serie de dichas o felicidades o bienaventuranzas comienza derrumbando, porque ese es el evangelio: derrumbar para levantar, herir para curar. Cristo fue puesto para caída y levantamiento de muchos, dice la Escritura. Comienza mostrando nuestra total incapacidad para ser merecedores, poseedores y ciudadanos del reino, a no ser por la gracia de Cristo. Esta bienaventuranza refiere a la actitud del hombre consigo mismo. ¿De qué se precia usted? ¿De qué se precia? Yo fui golpeado cuando leí Efesios. Dice: porque lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, fue lo que escogió Dios para avergonzar, para callar la boca de los que creen que son algo, no siendo nada. ¿De qué se puede jactar? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Que usted abandone la confianza en usted mismo, en su propia ayuda, y que deje que Cristo le ayude. ¿Se acuerdan del paralítico de 38 años? ¿Qué podía hacer por él? ¿Qué hizo Cristo? Lo sanó. Pobreza aquí no es tara, no es limitación mental, intelectual, no es menor capacidad o talento, no tiene que ver con apocamiento, no es el temperamento. Ser pobre no es suprimir la personalidad, no es saber poco o nada, es la condición integral del hombre pecador. Es lo que dijo Isaías en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y qué? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de ¿quiénes? De los pobres, y para vivificar el corazón de los paupérrimos, de los necesitados. El camino a la auténtica y plena felicidad comienza en el momento que, redarguido usted por el Espíritu de Dios, se hace consciente de su lamentable estado. De hecho, ese momento ya es, en ese momento que usted reconozca eso, ya es feliz. De nuevo Isaías dice, mire, Isaías 29:18: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y entonces ¿qué? Los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Como quién? Como Gedeón. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Gedeón? ¿Qué contestó? Ah, sí, sorpréndeme, yo voy a acabar con todos. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Se acuerdan cuando el Señor se le manifestó a Isaías? Que dijo: muerto soy, porque soy hombre de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos. Y cuando el Señor se le manifestó en gloria a través de la pesca milagrosa, si mal no recuerdo, a Pedro, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, porque soy un malvado. Eso es lo que Dios está esperando de usted, que reconozca su condición de impío, que reconozca su condición pecaminosa y corra. Es gratuito, venga, porque Pablo dice en Romanos que somos gratuitamente justificados solo por creer que Cristo murió por nuestros pecados, solo por la fe. Es todo lo que hay que hacer. La vida cristiana es sencilla. Y aquí quiero terminar, hermanos. Jesús dijo que los muertos que escucharan su voz vivirían. ¿Es usted uno de los que hoy está oyendo la voz del Salvador?
La única condición a llenar es ser pecador, y entonces puede venir a Él. Imagínese, hay un puesto en una de las empresas multinacionales más prestante y le van a pagar 100,000 millones de dólares. Condición: que no sepa nada, que no entienda nada y que no puede hacer nada. ¿Usted correría? Esa es la oferta del Evangelio. Él llama a todos los paralíticos espirituales, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los leprosos espirituales. Vengan a mí, yo les cambiaré sus lágrimas en risa, su tristeza en alegría. Cristo quiere hoy salvar, Cristo quiere hoy perdonar, Cristo quiere hoy reconciliar, Cristo quiere hoy restaurar. ¿Se sabe usted pecador? ¿Sabe que no es ni tiene nada sino tiene a Cristo? ¿Es consciente de su estado lamentable? Entonces venga Cristo, su reino le pertenece gratuitamente. Solo tiene que creer en su redención y será limpio, perdonado, pasará de mendigo a rey y sacerdote. Déjeme terminar con el Salmo 69, verso 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros. La razón es que Cristo vino para compadecerse de los que vienen a Él en tal condición, humillados ante su presencia, porque son pobres y buscan la verdadera felicidad. Como Bartimeo, que dijo: Rabí, Rabí, ten compasión de mí. Como el paralítico de Betesda, que le dijo: no tengo quien me ayude. O como la mujer enferma de flujo, que aunque avergonzada pensó: si tan solo tocara el borde de su manto. Hoy usted puede tocar ese borde. No lo estoy diciendo literalmente, estoy diciendo de una manera ilustrativa. Usted puede decirle: Señor, si tan solo pudiera acercarme a ti, sería sano, sería libre, sería salvo. Dígale: mi maldito orgullo no me deja, mi corazón de piedra, cámbialo por uno nuevo, dame un corazón de carne. Mi pecado me es pesado, como la piedra que tapaba la tumba de Lázaro, pero tú la puedes quitar. Mi flujo espiritual, como aquella mujer de muchos años, no solamente de sangre podrida, sino hiede. Venga a Él. Y Él hoy mismo le dará salvación, vida eterna y gozo de salvación.